Me encantan las leyendas y sé que a muchos de ustedes también, porque además, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Quién la inventó? ¿Qué le hicieron? ¿De qué manera fue cambiando toda la historia? ¿Es cierto o no es cierto? Y qué mejor que Jaime Zúñiga Burgos nos platique, cronista del estado de Querétaro y cronista del municipio del Marqués, que nos platique de la leyenda en esta ocasión de Don Bartolo. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muy bien, gusto. Amelia. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Oye, hay varias leyendas sobre Bartolo, sobre Don Bartolo, yo que igualada como si nos conociéramos. La leyenda original es muy poco conocida. Sí. Pero esa leyenda original surge la que Valentín Frías después hace. Entonces vamos a hacer un recorrido porque en los años 700 existió en ese callejón. Callejón señalo mucho porque después se llamó Callejón de Don Bartolo. En ese tiempo se llamaba Callejón, punto. Callejón de Don Bartolo. En ese callejón estaba un zapatero remendón, como se conocía antes. Sí. Ese zapatero remendón escogió ese lugar porque era la mejor plaza, el mejor lugar. Estaban las casas reales, estaban las casas de los ricos y por ende más zapatos, había más zapatos en esta parte. Él escogió ahí, a la mitad de la calle, se dice que en una accesoria. Y esta leyenda era muy conocida aquí por los abuelos porque había causado gran impacto en Querétaro. Se dice que todas las leyendas parten de algo supuestamente real y el pueblo al mismo tiempo los va enriqueciendo porque surgen muchos protagonistas. No, yo lo vi, yo estuve ahí. Se va agregando parte de la magia de la fantasía. Se dice que este zapatero abría muy puntual, muy temprano cerraba, no se le veía en misa, porque eso lo señalaban mucho. En aquella época todos se encontraban en la misa. Y que un día una de las personas que estaba como cliente les platicaba que era muy sospechoso la vida de Don Bartolo, porque era hermético, muy cerrado, no se conocía su apellido. Una mañana, cuando se disponían precisamente a levantarse para ir a misa de 6 de la mañana, se escuchó un gran estruendo en las calles aledañas aquí de la Plaza de Armas, y la gente extrañada empezó a salir de sus domicilios a ver qué había acontecido. Se juntaron en la esquina del mesón de Santa Rosa y ahí empezaron a comentar y vieron que de la accesoria que tenía Don Bartolo salía humo y alguien dijo, explotó algo, le explotó la lámpara de petróleo, que era lo que se usaba, el aceite, el petróleo y el cebo, era lo que se usaba para iluminarse. Para iluminar, claro. Y alguien dijo, pues no explota eso, no puede tener una explosión de esa forma. Entonces se acercaron y empezaron a ver y a especular. Llegó la autoridad que estaba a unos cuantos pasos de distancia, el Palacio Municipal, lo que es Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno hoy, antes era el Palacio Municipal. Ahí estaban las autoridades, llegaron ya la autoridad de los policías y empezaron a ver, abrieron la vivienda y vieron que Don Bartolo no se encontraba. Había nada más en el techo una mancha con una figura humana. Entonces uno de los que estaba ahí dijo, es que yo vi que era muy sospechoso esto y lo dije, ¿verdad? Se los dije. No iba a misa. Clásico, no iba a misa. Entonces los dije que era muy sospechoso la situación que se estaba viviendo ahí, porque un día traje unos zapatos y vi pasar por el fondo a una mujer muy bella. Ajá. Y al preguntarle, Don Bartolo se molestó. Entonces investigando, porque me interesó la mujer, vi que era su hermana. Y supuestamente decían que Don Bartolo tenía tratos carnales con su hermana. Incesto. Entonces esto fue que se lo llevó el diablo. Ajá. Y los sacerdotes, para poner de ejemplo el mal actuar de una persona, decían, si ustedes se portan mal, cometen pecado, se los va a llevar el diablo. Esta era la leyenda que era muy conocida, Amelia. Pero don Valentín Frías, a principios del siglo XX, pues conociendo esta leyenda y la de la carambada que también transforma, enriquece, don Valentín Frías ya no deja a don Bartolo como zapatero, sino lo pone en la casa de la esquina. Sí. Y ya lo hace un hombre marqués, rico. Lo hace rico, sí, poderoso, etcétera. Entonces ya era conde, era marqués, y le da nombre porque efectivamente esa casa fue del Marqués de Rayas. El Marqués de Rayas, que se llamaba Bartolomé Sardenete o Sardaneta.
que desde luego era un personaje totalmente diferente a lo que le atribuye don Valentín Frías, de que tenía un pacto con el demonio. Ah, ok. Ese pacto con el demonio, frecuentemente en las reuniones que hacía en esa casona, decía: brindo por el 2 de mayo. Bueno, ¿por qué, es Marqués? el 2 de, ¿sí? Y el 2 de mayo le preguntaban, nunca decía nada. Otra reunión, y brindo por el 2 de mayo. Y siempre brindaba por el 2 de mayo. El resultado era que él había hecho un pacto con el demonio, que si le permitía tener amoríos con su hermana, él le entregaba su alma al demonio. Llegado el día 2 de mayo, encontraron a don Bartolo muerto. Su alma desde luego se la había llevado el demonio, y en la bolsa del saco habían encontrado el pacto que había hecho con el demonio. Estas dos etapas de una leyenda muy simple, una tradición que desde luego don Valentín Frías reconocía, la conocía porque la conocía todo Querétaro. Eran dos leyendas principalmente, la de la Carambada y la de don Bartolo. Después se agregó la del túnel de Querétaro. Eran tres leyendas, ahora ya hay muchas. Muchísimas. Hay sí. muchas, se han rescatado muchas. Pero a ver, en la de Valentín era donde apareció don Bartolo pegado en el techo. Era en la primera. Ya con don Valentín como que ya no había tanta credibilidad de ver el techo y todo esto. En la primera leyenda, sí, la silueta de don Bartolo. Pero era la silueta, no era don Bartolo. No, la silueta en el techo, por ahí se lo había llevado el diablo. Ajá, ¿y a la hermana? Entonces, el olor a azufre, se me había olvidado, mire, claro. Olía a azufre, que era algo fundamental para la primera leyenda. Sí, el diablo. Claro. El diablo y el azufre estuvieron muy relacionados con ese elemento químico. Unidos, sí. Siempre unidos a través de la historia. Entonces este ejemplo para este día que se conmemora, se van a conmemorar los fieles difuntos, pues es una de las leyendas queretanas que tiene mayor arraigo. Pero sí, yo quiero abogar algunos años después por un noble caballero que nada tuvo que ver con su hermana, porque fue un hombre cristiano que vivía con su familia, con sus hijas, y que su vida es un personaje muy conocido, el Marqués de Rayas. Y esa casona pocos saben, y yo lo pongo en uno de mis libros, una investigación que hice, La casona en los 5 patios, de don Pedro Romero de Terreros. Esa casa era del Marqués de Rayas, don Bartolomé Sardenete, un noble, desde luego muy católico, muy cristiano, que se dedicaba a hacer obras pías, obras de caridad, y que pues ahí don Valentín se excedió un poquito. Y dijo, se llama Bartolomé, ha de ser el del... Lo hizo compadre del diablo. Pues es que las leyendas las van escribiendo los que tienen buena pluma, ¿no? Las escribe la imaginación y el tiempo, pero más que nada la imaginación del pueblo. Porque el pueblo se suma a la leyenda. Claro, que dice, sí es cierto, yo lo vi, no iba a misa, era de lo peor, yo lo vi agarradito de la mano de la hermana y demás. El pueblo se suma a la leyenda, entonces hasta nuestros días llega algo que hay que rescatar, y nuestra organización de Preserva se trata de que eso pues no siga cambiando, sino que se conozca lo original, como lo de la Carambada original, que era muy simple, y lo de don Bartolo, el zapatero. Y la pregunta queda, si don Bartolo hubiera vivido en esa casota, la calle de Pasteur sería la calle de don Bartolo, y no el humilde callejón que se conoció durante muchos años como Callejón de don Bartolo, y que después cambió el nombre de Libertad, que era el callejón hasta Pasteur, porque para abajo era el callejón de Cabrera, el callejón de los fierreros, y ahora quedó integrado todo desde Río de la Loza hasta Corregidora como Callejón Libertad. Callejón Libertad. Histórico, antes había un callejón ciego, no del ciego. El callejón ciego era porque en Vergara estaba cerrada la calle. Había un muro, era el convento, era el convento de San Francisco. Claro. Y se llamaba ahí, se conocía como Callejón del Ciego. Me encanta platicar contigo, Jaime. La verdad es que nos haces irnos al año 700, ¿cuándo fue la de...? Les di una paseadita desde el 700 hasta 1916, 17. Y estamos en el 2022. Imagínate todos los años que recorrimos en 15 minutos de entrevista. Te agradecemos mucho, como siempre, Jaime. Muy amable, amigo. Y busquen tus libros, que es una delicia poderte leer en la librería de gobierno, Librería Cultural del Centro, Corregidora y 16 de junto a septiembre. San Francisco.
Ahí Más está. o menos, junto a San Francisco. a una Jardín cuadra. de la Corregidora. Jardín de la Corregidora. Muchísimas gracias, Jaime. Aquí te esperamos en 15 días. Gracias, Amelia. Gracias. Y nosotros nos vamos. ¿Está listo Esteban o nos vamos con Ara? Con Ara. Vámonos con Ara y, por supuesto, tenemos que cerrar el programa con un deliciosísimo pan de muerto. Pero, ¿qué quiere decir cada ingrediente, cada huesito del pan de muerto? Vamos a conocerlo.